Bueno, bienvenidas, acá estamos probando. Bienvenidas a este recorrido que llamamos Síndrome del Gemelo Perdido. Bueno, ¿qué vamos a hablar en este espacio? En este espacio les voy a contar por qué se llama síndrome, que tiene que ver con un montón de signos y síntomas que aparecen frente a una situación, y por qué gemelo perdido o gemelo evanescente. Ustedes van a encontrar que hay muchísima bibliografía, y hay mucha bibliografía en internet también, en donde se habla del gemelo evanescente o gemelo perdido. Antes de comenzar les dejo estas pequeñas palabras que tienen que ver con justamente este recorrido que vamos a hacer. La historia de los 9 meses anteriores al nacimiento de un ser humano es probablemente mucho más interesante y contiene acontecimientos más trascendentales que los 70 años posteriores. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que todo aquello que sucede desde el momento de la concepción hasta el momento de nuestro nacimiento queda grabado de manera indeleble en nuestro inconsciente. Y nosotros, una vez que nacemos, salimos a repetir en la vida estos programas que han sido grabados de manera indeleble. Bueno, ¿cómo se descubre esto? Convengamos que esta situación de embarazos gemelares se comienzan a hacerse evidente a partir de la llegada de las ecografías y de las ecografías 4D y de otros instrumentos en donde tienen alta tecnología que permiten descubrir qué está pasando dentro del útero de la madre y en relación con el proceso de la gestación. Este proceso de gestación, que es absolutamente complejo, que tiene un tiempo de formación en el cual nosotros embrionariamente nos vamos formando, hoy es captado por este tipo de ecografías y de ecografías especiales. Y en esto que se capta y que se ve, podemos ver que muchas veces, muchas más veces de las que imaginamos o presuponemos, los embarazos empiezan como embarazos múltiples. A partir de las ecografías se observó que había más fetos o un feto o dos dentro del útero, pero que después solamente nacía un bebé. Entonces, hoy se calcula que 1 de cada 8 embarazos múltiples nace como embarazo múltiple. ¿Eso qué significa? Bueno, hay distintas posturas respecto a esto. Hablan de un embarazo que nace y 8 que no nacen. Otros dicen que son de cada 10 embarazos gemelares, 3 nacen y 7 no. De cualquier manera, ya sean 7 los que no nazcan u 8 los que no nazcan, el porcentaje es altísimo. Quizás estuvimos con un hermano o hermana gemela gestándose a nuestro lado dentro del útero materno, o quizás uno de nuestros hijos haya tenido un hermano gemelo y que se haya perdido durante las primeras semanas de gestación. Lo real es que se desconoce, esta situación se desconoce, la madre la desconoce, y salvo que hagamos, o sea, que tengamos una evidencia empírica a partir de las ecografías, hoy podemos acceder a esta historia que está en nuestro inconsciente a través de distintos mecanismos de acceso al inconsciente. ¿Por qué sucede? Bueno, se presupone que puede ser un mecanismo natural de defensa, ya que las hembras de la especie Homo sapiens, o sea, nosotras, las mujeres, o como ahora se identifican cuerpos gestantes, tienen la capacidad de llevar a buen término un solo embarazo de un bebé, un embarazo de un solo bebé. El tema es que muchas veces esto uno no puede decidirlo
y cuando vienen las posibilidades de que no sobreviva ninguno de los dos son muy altas. Por lo tanto, pareciera, digo pareciera porque esto no tiene una validación totalmente, no está totalmente validado, pareciera que como un mecanismo natural de defensa tiende uno de los embriones a no desarrollarse y a quedar solamente un embarazo de feto único. Pero ¿qué es lo que hace? Nosotros nos formamos dentro del cuerpo de nuestra madre, dentro del útero, con otro o con otra. Y esto genera una impronta. Entonces, el fenómeno del gemelo desaparecido suele suceder, presentarse siempre con mayor asiduidad en el primer trimestre del embarazo, cuando todavía estamos en una etapa muy primitiva de formación y somos muy pequeñitos. En la mayoría de estos casos, el gemelo que está, o sea, el número 2, deja de verse en la siguiente ecografía y en estos casos a veces lo absorbe la madre, otras veces lo absorbe la placenta y otras inclusive lo absorbe el propio hermano, porque en este caso deja de estar. Muchas veces en este recorrido aparece un sangrado vaginal que es como o un proceso de implantación, se le atribuye a la implantación o a un aborto natural, pero en realidad muchas veces tiene que ver con la pérdida de uno de los hermanos dentro del útero, permitiéndole al otro en sí continuar el recorrido. También hay una teoría que está muy interesante, vamos a correr esto, y es que los zurdos podrían ser gemelos de tipo espejo. Una de las teorías dice que el síndrome del gemelo evanescente es que los zurdos podrían ser el resultado de una gestación gemelar, en la que el otro gemelo no termina desarrollándose y se reabsorbe. La situación de gemelos, en esta teoría, habla de que los zurdos generan un embarazo gemelar en espejo. O sea, si uno de los gemelos es diestro, el otro es zurdo. Se dividen, ahora vamos a ver cómo se generan los gemelos, se divide el óvulo y se gestan dos gemelos que tienden a estar en espejo. De hecho, muchas veces esto se sucede cuando ya ha habido una diferenciación de cuál va a ser el hemisferio dominante. Este reflejo, este gemelo en espejo, hace que los órganos de uno de los gemelos estén hacia la derecha y los órganos del otro gemelo estén hacia la izquierda, porque se encuentran perfectamente en espejo. No hay una validación completa de esta teoría, pero sí lo que se ha encontrado es que hay un altísimo porcentaje de personas que han perdido un gemelo que son zurdos o ambidiestros, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a ir al principio de todo este recorrido que es la parte de la biología, cuando se unen el óvulo y el espermatozoide. Y vamos a ver qué son los espermatozoides. O sea, ya sabemos que los espermatozoides se producen, son las gametas masculinas que se producen dentro de los testículos en el hombre, que en el caso del hombre, en el caso del macho, del Homo sapiens, tienen que estar los testículos en una bolsa que se denomina escroto, y para que el espermatozoide se produzca, tienen que tener 2 grados menos de temperatura respecto a la temperatura corporal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El escroto acerca y aleja los testículos para que lo acercan y lo alejan del cuerpo del hombre para que tengan la temperatura adecuada para fabricar los espermatozoides. Estos espermatozoides tienen una cabeza equipada con un casco en donde se encuentra el material genético y tienen un cuello que está lleno de los órganos, las organelas que van a producir la energía y una cola como látigo. En el caso de los seres humanos, sabemos que hay unos cromosomas que se denominan cromosomas sexuales, que son los que determinan si vamos a ser la presencia de unos u otros determinan si vamos a ser mujeres, machos o hembras, de acuerdo a la especie.
Si tenemos dos cromosomas X, vamos a ser hembras, y si hay un cromosoma X y un cromosoma Y, van a ser machos. Los óvulos siempre son X. En cambio, los espermatozoides, el 50% de los espermatozoides son X y el 50% son Y. Entonces, la sexualidad del bebé la define el espermatozoide que ingresa dentro del óvulo. Hago esta aclaración porque hago un paréntesis. Piensen en la historia de nuestra civilización. ¿Cuántas veces se le echó la culpa a las mujeres porque tenían solamente hijas mujeres, cuando era muy valorado tener un hijo macho o varón? En este caso, la verdad sea dicha, y la historia y la genética lo confirman, las mujeres no determinamos el sexo de la cría o del hijo que vamos a tener. Quien determina el sexo del hijo que vamos a tener son los espermatozoides del hombre. Y van a ver, vieron que hay hombres que tienen hijos varones y hay hombres que tienen hijas mujeres y hay otros que tienen hijos varones y mujeres. Bueno, en este caso muchas veces algunos hombres tienen espermatozoides defectuosos cuando llevan el cromosoma Y. Defectuosos o más vagos o más lentos que no llegan, por lo tanto los que son más veloces son los espermatozoides con cromosoma X, y esos llegan más fácil y van a determinar que tienen hijas mujeres. Bueno, salvando esto, vamos a la próxima imagen, que es donde yo les muestro un espermatozoide. Acá lo tienen bien diferenciado: cabeza, cuello y cola. ¿Por qué les muestro esto? Porque el espermatozoide emprende un camino increíble desde el momento en que se produce el coito o el encuentro sexual, que es cuando el hombre eyacula. El espermatozoide emprende un camino increíble, plagado de adversidades, para poder llegar a ese óvulo. Un hombre en una eyaculación normal puede liberar entre 2 y 3 centímetros, a veces 4 centímetros cúbicos de semen. Se calcula que por cada centímetro cúbico de semen, dependiendo del hombre, vamos a encontrar entre 50 y 80 o 100 millones de espermatozoides. O sea que en una eyaculación normal, un hombre puede liberar entre 200 y 300 millones de espermatozoides. De estos millones de espermatozoides que son liberados en la vagina, solamente llegan al óvulo entre 300 o 400. Pero el llegar al óvulo, a la meta, implica superar un montón de obstáculos. El primer obstáculo que hay que superar es el ambiente ácido que tiene la vagina. La vagina de la mujer, por una cuestión de supervivencia, tiene ya formando parte y viviendo en simbiosis determinadas bacterias que generan un ácido láctico que las hace un ambiente ácido de la vagina, y de esa manera evita que ingresen otras bacterias e infecciones. Imagínense que el espermatozoide, si cae en el ambiente ácido, muere en el acto. Entonces, para eso, el semen que libera el hombre y que el líquido seminal lo produce la próstata es increíblemente alcalino o básico, que sirve para neutralizar el ácido de la vagina. Bueno, este líquido alcalino que forma parte del semen le permite al espermatozoide sobrevivir y comenzar a recorrer la distancia que lo separa del cuello del útero hasta llegar al óvulo. Acá habla de 60 micras, que es el tamaño del espermatozoide, y debe recorrer 12 centímetros. Eso equivaldría a que nosotros tenemos que recorrer unos 120 kilómetros para llegar. La verdad es que es un desafío el que realiza. Ese camino no siempre está despejado, el cuello puede estar taponado, las trompas también. O sea, este recorrido permite que el que llegue sea el espermatozoide que nadó más rápido, más fuerte, que no se desorientó, que no empezó a dar vueltas. O sea,
Este camino de dificultades puede demorarle 48 horas o algunos días más poder llegar a la trompa para poder producir la fecundación. Los óvulos se forman en el ovario, que es el otro participante de esta unión que va a formar a este nuevo ser o a estos nuevos seres. El óvulo se forma dentro del ovario. Cuando nosotros nos estamos formando en la etapa embrionaria dentro del útero de nuestra madre, a las mujeres se nos forman los ovarios. Y esos ovarios tienen en su interior unas células primigenias que se llaman ovocitos. Estos ovocitos, que son millones, cuando entramos en la adolescencia y las hormonas comienzan a generar nuestro ciclo menstrual y se cambia todo el metabolismo corporal, estos ovocitos se van a transformar en óvulos. Entonces, en la octava semana de vida de gestación, muchas veces la mamá ni siquiera está enterada de que está embarazada. En esa semana comienzan a formarse los ovarios, a diferenciarse las células que van a dar lugar a los ovarios. Habitualmente en una mujer sana para concebir libera un óvulo por mes en uno de sus ovarios. Excepcionalmente puede ocurrir que se liberen 2 o 3 óvulos. Entonces de esa manera se va a dar lugar a mellizos o trillizos. Pero lo normal es que se libere un óvulo. Acá les dejo una imagen de un óvulo y tiene un montón de espermatozoides pegados en su superficie. Pueden observar el tamaño diferenciado que tiene el óvulo, que es inmenso, y el espermatozoide, que es súper pequeñito. Y ese tamaño diferenciado tiene que ver directamente con la función que cada uno de ellos cumple. O sea, el espermatozoide tiene que nadar 120 kilómetros llevados a nuestra distancia, o sea, son 12 centímetros, y el óvulo se permite bajar por la trompa a un ritmo lento y además en el óvulo están todos los nutrientes necesarios para alimentar a ese nuevo ser o a esos nuevos seres hasta que se produce el momento de la implantación en el útero y comienza a alimentarse de la madre. Bien, vamos a ir a esta parte en donde vamos a hablar del encuentro. Y para no hacerlo muy largo, voy a hacer otro video. Nos vemos en el próximo video.